Este domingo se jugaba la jornada 7 de la Liga Rusa en el RZD Arena, donde el Lokomotiv recibía al Krylia y César Montes aparecía desde el principio. Al equipo visitante ni siquiera le dio tiempo de acomodarse en la cancha, cuando llegó el primer balón importante al área, y con una diagonal dejaban solo a Dmitry Vorobyov para encajar el primer gol. La anotación tempranera le dio calma al equipo de Moscú, pues incluso en los minutos posteriores las locomotoras le dejaban la iniciativa al equipo visitante. Hasta ese momento el mexicano no tendría una gran carga de trabajo, pues el equipo conseguía detener de manera escalonada al equipo azul, lo que restaba fuerza para llegar a zona de peligro. Es verdad que el Krylia pudo instalarse algunas ocasiones dentro del área, pero serían jugadas de trámite para la saga, puesto que terminaban suprimiendo el peligro. Sin embargo, esta pasividad comenzó a revertirse a partir del minuto 20, pues el equipo visitante proponía cada vez con mayor peligro. Así lo mostraba la llegada del minuto 25, donde Montes saldría a intervenir con mayor potencia, jugando en el límite del reglamento. En dicha jugada se pedía una falta, pero el árbitro no la concedía. Después del susto, el Lokomotiv retomaba la compostura y volvía a crear su juego al ataque, haciendo que el encuentro volviera a su balance. Pero sería en una jugada a balón parado, donde el Lokomotiv volvía a mostrar su superioridad a través de su delantero Dmitry Barinov. De esta forma terminaba el primer tiempo, mientras que para la segunda parte el Krylia no se guardaba su respuesta, y al reiniciar el juego un balón filtrado le abrió el espacio a Mar Rahmanovich, que capitalizó para acercarse a un gol. En este momento el Krylia tenía mayor presencia en el campo del adversario, y en esta fase nacieron un par de jugadas importantes. Entre las más claras estuvo la jugada del minuto 64, donde la defensa logró sacar la pelota de la línea de gol prácticamente. Al Lokomotiv le estaban apedreando el rancho, pero la suerte los estaba salvando hasta el momento. Las locomotoras daban un aviso por aire, y el encargado de enviar el recado era César Montes, con un cabezazo que fue a las manos del portero. Ante el empuje que tenía el equipo azul, los locales encontraron algunos espacios al contragolpe. Como fue al minuto 88, cuando Nikolai Komlichenko le ganó el balón al arquero y definió para sumar el tercer gol. No obstante, la anotación se anulaba y el juego se mantenía con un gol de diferencia. Y justamente sería el mismo Nikolai Komlichenko quien al minuto 93 cometía una falta en su propia área, lo que causaba el penal, además de su expulsión. Vadim Rakov se encargó de hacer el gol que empataba el juego. En la última jugada, Montes subía para tratar de hacer el milagro, pero eso no sucedía. Al final se daba por concluido el encuentro y el Lokomotiv repartía unidades. Con este resultado, las locomotoras pierden el liderato y bajan hasta el cuarto lugar de la tabla. En la cuarta jornada de la Erste Divisie, el Dordrecht de Stefano Carrillo visitaba al Topos. Aunque los visitantes mostraron un dominio ligero desde el silbatazo inicial, al mexicano le costó trabajo empaparse de balón. Sus primeros minutos fueron más de presión que de contacto real con la pelota, moviéndose incluso lejos de su zona para intentar ser, con su altura, un catalizador en las transiciones ofensivas. Con el paso del tiempo adquirió más importancia en ese rubro, pero una vez que los carneros se instalaban en tres cuartos de cancha, la conexión con Carrillo se diluía. El delantero se limitaba a mostrarse como opción, aunque muchas veces demasiado cerca del poseedor del balón, reduciendo la efectividad de su desmarque. El mexicano tampoco encontraba demasiado éxito botándose de su posición para caer hacia los costados, pues a pesar de que estas variantes eran buenas, no se terminaba por entender con sus compañeros en la descarga. La situación empeoró cuando el Topos vivió un tramo de lucidez en ataque, disminuyendo aún más la participación del duranguense. Sus resultados en el juego aéreo fueron mixtos, unas veces perdiendo duelos y en otras descargando correctamente.
Fue hasta el minuto 30 cuando el Dordrecht armó una transición veloz que Sluix concretó con un remate, mientras Carillo solo pudo arrastrar marca para liberar a su compañero. Después mostró mejorías, sobre todo reteniendo el balón en banda para mantener a su equipo en posición ventajosa, además de animarse a presionar alto al pivote rival. Sin embargo, ninguna de estas jugadas se desarrolló como él hubiera querido. En lo individual se notaba trompicado con el balón, lo que le costó oportunidades de mayor peso, y la ansiedad por mostrarse frente al arco parecía jugarle en contra. El primer tiempo terminó con un nuevo empuje del equipo local, y las acciones de Carillo seguían marcadas por la irregularidad. Sus rivales comenzaron a jugar al límite en las divididas, provocando que incurriera en faltas constantes al presionar. Una actitud comprensible hasta cierto punto, considerando el dominio del Topos, que se prolongó hasta la segunda mitad. En el minuto 48 llegó su mejor acción. Por primera vez logró controlar una peinada de su compañero y arrancó hacia la banda. No obstante, se fue escorando demasiado, y cuando decidió retrasar el balón ya se había perdido el efecto sorpresa. Poco después, su insistencia en hostigar al central rival terminó en tarjeta amarilla. Carillo dejó el campo en un partido bastante gris, sustituido por Benema, quien más tarde sí encontraría premio. Los goles para el Dordrecht llegaron desde el banquillo. Primero Pinadat y luego el propio Benema liquidaron el encuentro. Para el delantero mexicano, en cambio, la estadía en la segunda división holandesa no está teniendo el impacto esperado en este arranque de préstamo, aunque su equipo se mantiene en puestos de ascenso. Se jugaba la segunda jornada de la Serie A. En este partido el Milán se presentaba en el estadio Via del Mare para enfrentar al Lecce. Santi Jiménez salía al campo como titular, en un entorno lleno de rumores sobre su posible salida del equipo. El mexicano se colocaba en el centro para ser el referente de su equipo al ataque. Y al minuto 2, Santi encabezaba la ofensiva, donde trataba de juntarse con sus compañeros dentro del área, aunque la proyección se terminaba ahogando. Pero en el siguiente tiro de esquina, el Milán se presentaba en el marcador. Sin embargo, este gol sería anulado por una falta previa al remate. El Bebote ocasionalmente bajaba a buscar la pelota, ya que generalmente se ubicaba más arriba guardando balones, dado que jugadores como Modric podrían abastecerlo, así que se mantenía en la última línea esperando en cualquier momento un pase a profundidad. Y en consecuencia, Santi no tuvo mucha participación con su equipo, debido a que pasaba más tiempo esperando en el centro. Al minuto 35, el mexicano ayudaría a su equipo a construir la jugada, botándose a la banda y mandando un pase que derivó en un recentro que fue rematado por Ruben Loftus-Cheek, pero que el arquero atajaba a escasos centímetros. En esta fase el Milán mantenía la presión, acumulando varios centros al área, pero ninguno que realmente le quedara a modo al delantero azteca. Y como es habitual, Santi tendría que pelear cada balón aéreo, principalmente para darle juego a sus compañeros, pero en este rubro obtendría resultados muy variados. Ya en tiempo de compensación, el Bebote encontró un centro a media altura que quiso prender de tijera. Sin embargo, la pelota se estrellaba en la cabeza del defensor. Instantes después, Youssouf Fofana dejó solo al mexicano con un pase, pero a pesar de tener todo para marcar, el tiro se iba desviado. Jiménez era consciente que se le había escapado una oportunidad grande. De esta manera concluyó el primer tiempo y daba inicio a la segunda parte. Santi seguía en su papel de lobo solitario, yendo al choque contra sus rivales, esperando un poco de suerte en la última línea que vigilaba el Lecce, buscando algún rebote o circunstancia que le favoreciera para poder enfilarse al área. Más tarde, en un tiro de esquina, a Santi le llegaba un balón de manera inesperada, pero lo agarró de espalda y ya no pudo darle la suficiente dirección para cambiarle el rumbo al arquero. Pero la mejor jugada la tendría después, con un pase entre líneas, donde Jiménez se acomodaba con la izquierda y batía al arquero con la derecha. El mexicano ya había festejado,
pero la felicidad se vio interrumpida porque la jugada sería revisada por el VAR, suficiente para anular el gol por estar en fuera de lugar. Al minuto 65, el veterano Luka Modric mandó un centro que fue desviado por Ruben Loftus-Cheek para clavar la pelota en la malla. La mayor parte del juego fue para los rossoneri, pues era el equipo que ponía mayor disposición para hacer daño en la portería rival. El futbolista chilango tenía poco contacto con el balón, hasta que al minuto 74 el Milán agarró a contragolpe a Lecce. Santi acompañó a Pavlovic en su despliegue, hasta que decide cederle la pelota al mexicano, quien hacía una mala recepción y Santi se perdía otra jugada importante. Después, un balón peinado al movimiento del bebote lo ponía cerca de la portería, pero terminaba besando el césped. Santi pedía un penal, pero en realidad había un fuera de lugar por parte del número 7. Santi cooperaría al estorbar en un pelotazo, donde Pulisic ganaba el rebote para hacer el segundo gol de los rossoneri. Jiménez saldría de cambio tras la anotación al minuto 85. El juego finalizó y de esta manera el Milán suma sus primeros 3 puntos en la liga. Y sobre el futuro de Santi, aún no se descarta que pueda llegar de intercambio a la Roma, pues su futuro sigue en el aire. Después de todos los rumores que vivió Edson sobre su futuro, el Fenerbahce se convertía en el nuevo destino del Machín. Y esto no estuvo exento de controversias, pues se dice que Mourinho había pedido a Edson al club, pero al final el DT portugués se fue del equipo por no clasificar a la Champions League. Pero al mexicano hoy le tocaba enfrentar al Gençlerbirliğ. El Machín tocaba su primera pelota en Turquía tras el silbatazo del árbitro para dar inicio al juego. El mexicano le fue tomando el pulso a la pelota para entrar en confianza en su debut, jugando de manera segura en sus primeras intervenciones. El Machín transmitía el carácter a su afición con una jugada donde se forcejeaba fuerte. Al ganar el duelo, el mexicano alzaba las manos, lo cual era celebrado por los aficionados que le aplaudían su actitud. El Machín le ayudaba a su equipo a presionar para fortalecer las labores de recuperación. De igual modo, era el jugador que le brindaba salida a su club cuando tenían que jugar desde atrás. Al minuto 13, un centro por la derecha llegó a las coordenadas de Nene Norgeles, que con la ayuda del defensor se colaba al fondo de la red. Los canarios tenían controlado el juego, pues a pesar que el equipo rojo hacía sus intentos, ni siquiera podían llegar al área, debido a que la estructura defensiva cubría bien cada hueco para impedir que el conjunto rival avanzara. Y realmente la posesión de la pelota estuvo mayormente en favor del Fenerbahce. Con un ritmo lento pero constante se tomaban su tiempo para abordar su juego. Al minuto 34 se ratificaba esta superioridad del equipo local con el segundo gol de Youssef En-Nesyri. El mexicano se notaba en sintonía con el equipo al participar de la circulación, así como en su forma de recuperar balones, manteniendo la hegemonía del cuadro amarillo en media cancha. Al minuto 39, el Machín subió a la ofensiva para acompañar la jugada, y cerca del área chica le trazaban una diagonal que terminó abanicando, pero esto propició el error del defensor que sin querer le puso la redonda a Youssef En-Nesyri para subir el marcador a 3 goles. Para el segundo tiempo, el Fenerbahce regía las acciones de la cancha, tomando principalmente el medio campo para poder tejer su juego desde esa zona. Al Gençlerbirliğ le costaba pasar los 3/4 de la cancha, y por lo mismo optaban por medidas menos prácticas como pelotazos largos esperando algún error. Y justo por medio del error del mexicano en zona delicada, se desprendía una jugada importante para el cuadro visitante, pero la proyección se acababa en las manos del portero. No obstante, en el siguiente tiro de esquina, la jugada no solo se quedaría en una amenaza, pues esta vez Dimitris Gutas la mandaba a guardar dentro de la cesta.
la reacción del equipo visitante no solo se quedó en el gol, sino que continuaron con la presión. Sin embargo, el Fenerbahçe comenzó a estirar la cancha con pases largos, buscando ganar tiempo y espacios para que el Gençlerbirliğ no los acorralara. De esta manera, los canarios fueron recuperando terreno y a la vez se liberaron de la presión que ejercían sobre ellos. Cerca de acabar el encuentro, el equipo local ganaba tiempo a través de la posesión de la pelota. El conjunto amarillo se dedicó a pasear la redonda en señal de que ya no tomarían más riesgos y esperarían a que pasaran los segundos hasta el silbatazo final. Sin que pudieran responder ante esto, el equipo rojo se resignaba y se terminaba el encuentro. De esta manera, el Machín se presentaba en lo que será su nueva casa en esta temporada, llevándose su primera victoria en Turquía. Desde Stamford Bridge, el Fulham se medía al vigente campeón del mundo, el Chelsea. Raúl Jiménez no arrancó de inicio, y el primer tiempo fue de pocas emociones, hasta que llegó la polémica. Los Whites lograban castigar en un contragolpe y ponerse al frente. Pero una plancha previa de Muniz anuló el tanto. Finalizando la primera mitad, Joao Pedro conectó un cabezazo con potencia que dejaba en mal estado a los visitantes. El inicio del complemento trajo más problemas. Una mano clara de Ryan Sessegnon permitió a Enzo Fernández ampliar la ventaja desde el manchón. Marco Silva no esperó más y mandó al campo a Raúl Jiménez, buscando oxígeno en el ataque. El nacido en Tepeji entró con la responsabilidad de cambiar el ritmo, pero en su primera acción Cucurella le negó abrir la jugada hacia su compañero. Una muestra de lo difícil que sería encontrar espacios. El Chelsea era dueño de la circulación y mantenía al mexicano lejos de su hábitat natural. Incluso le tocó intervenir en labores defensivas. El Fulham sufría cada salida, trabado y sin claridad para hilar jugadas a ras de césped. Ante la falta de recursos, comenzaron a buscar balones largos a su 9, el escenario más familiar para Jiménez, pero en el que se topaba con centrales más curtidos y con más colmillo. A un cuarto de hora del final volvió la polémica. Un posible penal por mano de Malo Gusto fue interpretado como hombro, ante la protesta del mexicano. Y es que los Blues habían bajado el ritmo para los últimos 10 minutos del juego, pero como había pasado en gran parte de juego, los jugadores de ataque estarían inoperantes, anulados por una línea de defensores bien trabajada que no le iba a regalar un centímetro a Raúl y compañía. A Jiménez no le quedaba otra más que imponer presencia física en los duelos. La única jugada de verdadero peligro en sus pies llegó tras una pantalla de su compañero, abriendo hacia Adama, que levantó la pelota al área para el remate del mexicano. Pero el cabezazo se fue alto. Los Cottagers intentaron cerrar con dignidad, generando algo de inquietud en la zona rival, aunque daba la sensación de que todo llegaba demasiado tarde. En el tiempo añadido, ni siquiera la especialidad de Raúl en los tiros libres apareció como salvación. El pitazo final confirmó la primera derrota del Fulham en la temporada, un resultado que los deja en la parte baja de la tabla.